En la clase de hoy vamos a ver los principios de la teoría celular. Vamos a discutir los orígenes de las células. Vamos a hablar respecto de la estructura básica de las células que componen a todos los organismos vivos. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre los grandes tipos celulares y las características estructurales que todas ellas tienen en común. Vamos a empezar mirando una serie de fotomicrografías. Son fotografías tomadas a través de distintos tipos de microscopios que nos permiten indagar en la estructura que subyace a muchas formas biológicas. En este caso estamos viendo la fotografía de una blástula. La blástula es un estadio temprano en el desarrollo del embrión de los animales. Llamamos blástula al embrión que tiene 64 células. Cada una de esas células, que rodean una cavidad interna conocida como blastocele y llena de líquido, tiene más o menos el mismo volumen que el cigoto, que es la célula original, la que se genera por la fusión de los gametos. Cada una de esas células es, además, descendiente de ese cigoto, y todas ellas son genéticamente idénticas a ese cigoto en lo que hace a la estructura del ADN. En este caso lo que estamos viendo también es un conjunto celular, pero son células de un tejido vegetal. Y vemos límites bien claros entre las células porque las células vegetales se caracterizan por tener por fuera de su membrana plasmática o membrana celular una estructura más o menos rígida que se conoce como pared celular. En el interior además vemos un cuerpo bien definido y más oscuro que es el núcleo celular. Más adelante vamos a ver que el núcleo celular es una estructura común a un tipo particular de células que conocemos como células eucarióticas. Esta fotografía representa las proyecciones del intestino de un mamífero hacia la luz del órgano. Fíjense que tienen forma de protuberancias que se extienden hacia el interior del órgano. Se conocen como microvellosidades, y esas microvellosidades están tapizadas por células cuya función principal es la absorción de los nutrientes que son incorporados al organismo a través de su dieta. Esta proyección, esta forma de proyecciones hacia el interior del órgano aumenta sensiblemente la superficie de absorción y vuelve a este órgano muchísimo más eficiente en su capacidad de nutrir al resto del organismo. Todo lo que comemos es digerido y es absorbido en porciones particulares de nuestro sistema digestivo. En esta fotografía estamos viendo cientos y cientos de células. Un organismo complejo como un animal, una especie, como un ser humano, está formado por miles de millones de células. Aquí también estamos viendo células de un mamífero, son células humanas, son células sanguíneas. Tenemos dos tipos de células en la fotografía. Las que predominan son los eritrocitos o glóbulos rojos, y tenemos en el centro un leucocito o glóbulo blanco. Los eritrocitos son mucho más abundantes que los leucocitos, los glóbulos rojos son muchísimo más abundantes. En 1 milímetro cúbico de sangre, es decir, en un cubo de 1 milímetro de lado, fíjense lo pequeño que es eso, caben de 5 millones y medio a 6 millones de eritrocitos. Es más, en nuestro cuerpo tenemos entre 4.500 millones y 5.000 millones de glóbulos rojos. Un glóbulo rojo vive unos 120 días, se forman en la médula ósea, y todo el tiempo se están formando más o menos 2 millones de glóbulos rojos por segundo. Nuestro organismo requiere una cantidad enorme de glóbulos rojos para reponer aquellos que se van perdiendo. La función principal de estos tipos celulares es transportar oxígeno desde las estructuras respiratorias, en nuestro caso desde los pulmones, hacia los tejidos, hacia las células que están ubicadas en distintas partes del cuerpo. Nuestras células son células que dependen del oxígeno para su metabolismo, y traer de vuelta el dióxido de carbono, que es el producto de la oxidación de los combustibles celulares. Llevarlo de nuevo hacia los pulmones, de donde es expirado a través de nuestros sistemas de ventilación hacia afuera del organismo. Los glóbulos rojos son básicamente bolsas de hemoglobina. Como ustedes saben de las clases anteriores, la hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria y tiene como función principal la de transportar el oxígeno. Así que las características de las proteínas que están dentro del glóbulo rojo le dan las propiedades a la célula. Los glóbulos rojos maduros en los mamíferos carecen de núcleo. En cambio, los glóbulos blancos sí tienen núcleo,
Hay distintos tipos de glóbulos blancos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Esos glóbulos blancos tienen como función central defender al organismo de amenazas externas. Son la línea de defensa inmunológica de nuestro organismo. Hay muchísimos glóbulos blancos en un organismo, pero muchísimos menos que glóbulos rojos, ¿sí? Tenemos aproximadamente 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre, así que son muchísimos menos. Esta célula que estamos viendo ahora es una célula del sistema nervioso, es una neurona. Son células que tienen un cuerpo celular más o menos pequeño respecto de las dendritas y los axones, que son estas prolongaciones que transmiten los impulsos nerviosos y que permiten la coordinación. Es una de las formas de coordinación entre distintos órganos y sistemas en un organismo. Una célula nerviosa como la que estamos viendo, un glóbulo blanco y una célula que tapiza el intestino, lo mismo que una célula de las que formaban parte de la blástula, pueden ser genéticamente idénticas si pertenecen al mismo organismo. Todas nuestras células, en un individuo en particular, son iguales en términos genéticos, sin embargo, tienen, como pueden ver, estructuras y funciones muy distintas que tienen que ver con procesos que se conocen justamente como procesos de diferenciación celular. Parte de la información genética que contiene una célula se expresa y parte no se expresa, entre otras cosas dependiendo de los estímulos que recibe esa célula durante su desarrollo. Acá nos movemos por fuera del ámbito de las células humanas y lo que estamos viendo es la fotografía de un organismo unicelular. Es una ameba. Las amebas pertenecen al reino de los protistas. Este es un organismo que no tiene pared celular, que tiene una membrana que la rodea. Esa es una característica común a todas las células. Esa membrana es extensible, es dinámica y permite que se formen estas protuberancias, estas proyecciones que se conocen como pseudópodos y le permiten a su vez a la ameba moverse de un sitio a otro y además englobar partículas alimenticias para incorporarlas al cuerpo a través de un proceso que se conoce como fagocitosis. Hay amebas de vida libre y hay amebas que son parásitas y algunas de ellas son responsables de enfermedades que afectan a las personas. Esta es otra fotomicrografía de un organismo unicelular que pertenece al mismo reino que las amebas, al reino de los protistas. Esta es una alga del grupo de las diatomeas. Son algas marinas y dulceacuícolas que tienen la capacidad de transformar energía solar en energía química y de modificar moléculas inorgánicas simples como el dióxido de carbono para transformarlas en bloques constructores de sus moléculas constitutivas, de las moléculas orgánicas. Típicamente las diatomeas como la que estamos viendo tienen una cápsula que las rodea que es de sílice y esa es una característica que es propia de este grupo específico de algas. Esto que estamos viendo ahora que parecen caracoles no son caracoles, los caracoles pertenecen al reino de los animales, sin embargo acá seguimos en el mismo reino de los protistas, son foraminíferos. Foraminíferos también son conocidos como arena viva. Son protistas ameboides, ¿sí? Son semejantes a las amebas, son muy pequeños, en general miden menos de 1 milímetro y muchos son mucho más pequeños que 1 milímetro. Si uno observa arena bajo una lupa binocular va a empezar a ver estos tipos celulares porque verdaderamente son muy frecuentes, son fundamentalmente marinos, pero también están presentes en los océanos, están presentes en el planeta desde hace más de 700 millones de años. Se han descrito unas 10.000 especies de foraminíferos actuales y unas 40.000 especies de foraminíferos fósiles. Al igual que las amebas y al igual que las diatomeas, son organismos unicelulares. Dentro de estas cubiertas que están formadas por carbonato de calcio, tenemos una única célula que es la responsable de todas las funciones del organismo. Y ya hemos visto entonces una gran división entre los tipos celulares. Hay organismos que están formados por una sola célula y hay organismos como nosotros que están formados por miles de millones de células. Para este capítulo, para esta unidad que se basa en el estudio de las células, vamos a usar una diversidad de fuentes bibliográficas, pero básicamente estos 3 libros que estoy presentando ahora. En el centro está el libro de biología de Elena Curtis, que es de alguna manera el manual que acompaña esta materia prácticamente en todos los temas. Arriba a la izquierda, un libro que se llama Biología celular y molecular de Gerald Karp,
Vamos a subir a la biblioteca virtual de la materia una copia para que ustedes puedan tener. Y abajo, a la derecha, el libro de Biología Molecular de la Célula de Alberts. Estos libros son libros de consulta. Fundamentalmente vamos a aprender a partir del libro central, del libro de Curtis, el que tiene posición central en esta diapositiva. Los otros dos libros son más complejos y eventualmente pueden servir para profundizar algunos de los temas que estamos viendo. Vimos una variedad de formas celulares. Sin embargo, todas esas células que estuvimos viendo y todas las demás que existen comparten tres características que sirven para definirlas. Una célula se define a partir de ciertas capacidades y de ciertas estructuras que contiene. La primera es que las células tienen la capacidad de duplicarse. No todas ellas, y no en todos los momentos de su vida, pero en algún punto las células pueden dividirse. Las células contienen enzimas. Las enzimas, como ya vieron en las clases anteriores, y como vamos a ver un poco más en profundidad cuando lleguemos a metabolismo celular, son proteínas globulares que están especializadas en catalizar reacciones biológicas. Las células contienen enzimas y las enzimas son responsables de toda la maquinaria metabólica celular. Además, las células están separadas del medio que las rodea por una membrana que les permite tener una identidad química diferente a la del ambiente que está en torno de ellas. Las células son unidades que tienen relación estrecha con el ambiente. Esa membrana permite la entrada y la salida de sustancias, como vamos a ver de aquí a 3 clases hacia adelante, pero que también mantienen un ambiente interno diferente al ambiente externo. ¿Desde cuándo conocemos las células? En 1655, un científico inglés que se llamaba Robert Hooke, fue un científico que abarcó muchísimas áreas de la ciencia, probablemente uno de los científicos experimentales más notables de la historia de la ciencia. Fue biólogo, fue físico, fue médico, fue arquitecto, trabajó en una variedad de campos impresionante. Es más, Hooke se disputaba la autoría de la teoría universal de la gravitación con Newton. Aparentemente Hooke era muy prolífico en ideas, pero era bastante perezoso a la hora de escribirlas y de publicarlas. Pero una de las cosas que hacía era construir microscopios, es decir, sistemas de lentes destinados a aumentar la imagen de estructuras pequeñas. Hooke en 1655, observando una lámina muy delgada del tejido de un alcornoque, del árbol del que se extrae el corcho, con un microscopio que él mismo había construido, observó que en la estructura de esa corteza había celdas, había espacios que él llamó células. A partir del descubrimiento de Hooke, distintos investigadores empezaron a observar con microscopio secciones delgadas de todo tipo de tejidos, animales y vegetales. Empezaron a encontrar que la estructura celular, la presencia de células, era una característica común a los distintos tejidos, y además que esas celdas que había descubierto Hooke no estaban vacías, sino que estaban llenas de una sustancia líquida, de una sustancia acuosa, que llamaron citoplasma. En los siguientes años, casi 2 siglos que siguieron, la investigación llevó a lo que ahora conocemos la teoría celular. Distintos autores generalizaron y sintetizaron el conocimiento respecto de las células, buscaron principios comunes que permitieran conocer la forma en que estaban estructuradas y la forma en que se comportaban todas las células. En su forma moderna, la teoría celular tiene 4 conceptos que son básicos. Primero, todos los organismos están formados por células. No hay un organismo vivo que no esté hecho de células. Cuando comenzamos este curso hablábamos de los virus, hablábamos en particular del SARS-CoV-2, del virus causante del coronavirus, y decíamos que los biólogos no decíamos que fuera un organismo vivo. ¿Por qué? Porque no está formado por células. Los organismos vivos están formados por células. Algunos de ellos están formados por una sola célula y otros, como el cuerpo de una persona, pueden estar formados por hasta 75.000 millones de células, o sea, por muchos miles de millones de células. Eso es bastante excepcional porque la mayoría de las formas de vida en el planeta son unicelulares. Por ejemplo, en la fotografía que tenemos abajo tenemos células sanguíneas de un humano, pero además vemos unas células más alargadas, flageladas, quiere decir células que tienen una extensión con forma de látigo que les permite moverse en un medio acuoso. Esas células son organismos unicelulares del reino de los protistas
y son el agente causante de la enfermedad que conocemos como mal de Chagas, que es transmitida por la picadura de las vinchucas. Es una enfermedad muy importante en distintos países de América del Sur y de América Central. Fíjense que lo que tenemos acá es un conjunto de células sanguíneas de un organismo multicelular y un conjunto de individuos unicelulares. Cada uno de esos organismos flagelados es un individuo, es un ser individual compuesto por una única célula. Y de fondo tenemos un tejido, en este caso el tejido sanguíneo, formado por muchísimas células que componen un organismo también muchísimo más complejo. Sin embargo, como vamos a seguir viendo, tanto las células de los organismos unicelulares, una célula, un organismo, como las células que componen organismos multicelulares más complejos, tienen estructuras y se rigen por una serie de principios que son comunes. El segundo punto referido a la teoría celular, el segundo concepto básico, es que todas las funciones químicas y fisiológicas básicas de un organismo ocurren en el interior de la célula. El crecimiento, el movimiento, la digestión dependen de lo que pase dentro de las células. Si nosotros somos más grandes ahora de lo que éramos cuando éramos niños o cuando recién nacimos, es porque estamos formados por muchas más células, por ejemplo, cada una de las cuales se generó a partir de las divisiones de las células que estaban antes. Todo lo que pasa en un organismo pasa dentro de sus células. Lo tercero es que las actividades de las células dependen de estructuras que llamamos intracelulares o subcelulares. Esos orgánulos intracelulares incluyen distintos tipos que vamos a ver en detalle en las próximas clases, pero además incluyen una membrana que rodea la célula y en algunos grupos celulares, en algunos tipos celulares que, como dijimos hace un rato, se conocen como células eucarióticas, de un núcleo. El último punto, el último concepto básico de la teoría celular es que todas las células se producen por la división de células preexistentes. Cada célula tiene información genética y recibe esa información genética de la célula madre a partir de la cual se generó. Para que haya una célula, tiene que haber habido antes una célula madre. Las células se generan a partir de otras células. Durante mucho tiempo, la ciencia propuso teorías que tenían que ver con el concepto de generación espontánea, que ciertos organismos simples se podían formar a partir de materia orgánica o inorgánica que existía en un determinado lugar. Y así, por ejemplo, había recetas para producir ratones. Uno tomaba un barril de madera, dejaba granos de trigo adentro y los humedecía y tapaba el barril con un trapo y unos días después aparecían adentro ratones. ¿De dónde salían los ratones? ¿De dónde sale un ratón? Un ratón sale de ratones que vivieron antes que él. La teoría de la generación espontánea proponía que los organismos simples podían formarse de manera independiente, sin necesidad de que hubiera un progenitor, un organismo que les diera origen. Claro, para los ratones enseguida nos parece una cosa bastante tonta, pero imagínense en el siglo XIX y antes, cuando se hablaba de organismos microscópicos, cuando se empezaba a entender que existían organismos que el ojo no podía ver, era bastante probable sentirse tentado a pensar que esos organismos podían aparecer de la nada. Y un científico muy notable que está en esta pintura y que fue Louis Pasteur, demostró que la teoría de la generación espontánea podía invalidarse con un experimento. Él preparó unos matraces, unos recipientes de vidrio con el pico alargado y delgado, pero no cerrado, con el pico abierto. En el interior colocó una solución con materia orgánica, con nutrientes. Calentó los matraces. Algunos matraces tenían el pico recto y otros tenían pico en forma de cuello de cisne, tenían el pico con unas curvaturas. Al calentarlos ya se sabía en esa época que los microorganismos se morían, no podían soportar el calor, y entonces el contenido que quedaba en los dos tipos de matraces era estéril, no había nada vivo ahí adentro. Después de cierto tiempo se observaba lo que había dentro y se veía que el matraz o los matraces que tenían el cuello recto sí tenían dentro bacterias, y en cambio los que tenían el cuello con curvas, el cuello curvado,
permanecían estériles, permanecían libres de bacterias. Dicen que todavía se conservan en el Museo de Ciencias de París los matraces de cuello de cisne de Pasteur con una sustancia estéril dentro. Probablemente en parte se habrá evaporado, así que de vez en cuando le agregarán un poquito de agua para que siga siendo divertido verlos en el museo. Pero claramente lo que mostraba este experimento es la generación de las bacterias dentro de este matraz depende de que las bacterias puedan ingresar al matraz. No se desarrollan espontáneamente, pero si el desarrollo fuera espontáneo, hubiéramos encontrado bacterias en ambos tipos de recipientes. Una cuestión interesante es irnos hacia atrás en el tiempo, porque si bien podemos invalidar la teoría de la generación espontánea con un experimento, podemos decir, para que haya una célula, tiene que haber una célula preexistente, y todas mis células, y todas las células de cada uno de ustedes, son descendientes del cigoto inicial. Alguna vez todos nosotros fuimos un organismo unicelular formado por un huevo que se generó a partir de la fusión de un óvulo y de un espermatozoide, pero además ese óvulo y ese espermatozoide se generaron por divisiones celulares de las células de nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre, que a su vez se generaron por sucesivas divisiones del cigoto que ellos mismos alguna vez fueron. O sea, podemos ir hacia atrás en una especie de corriente, en un río de células que se van moviendo y tratar de buscar los orígenes de las células. Y nos vamos a encontrar que en algún momento tuvo que existir la primera célula. Entonces, quizá podemos invalidar la generación espontánea hoy, pero tenemos que pensar que en algún momento apareció la primera célula. Nuestra Tierra tiene unos 4.600 millones de años y hoy es muy distinta a cómo se veía hace unos 3.500 millones de años, que fue cuando se supone que aparecieron las primeras células sobre el planeta. En este gráfico se hace una secuencia de hitos que ocurrieron en el universo. Primero está la edad del Sol, que es de aproximadamente 5.000 millones de años. Después, la segunda barra hacia la derecha representa la edad de la Tierra, que es un poco más joven que el Sol. Tiene unos 400 millones de años menos que el Sol, 4.600 millones de años. Las primeras células aparecen más o menos hace 3.800 millones de años, entre 3.500 y 3.800. De hecho, las primeras células, los primeros signos inequívocos de presencia de células semejantes a las bacterias son de hace 3.500 millones de años, pero se han encontrado evidencias de actividad celular que tienen 3.850 millones de años. Así que podríamos pensar que más o menos por ahí aparecieron las primeras células. Esas células eran procarióticas. Esas células no tenían un núcleo definido. Tenían material genético, ya tenían el mismo material genético que encontramos en las células modernas, se parecían a lo que conocemos ahora como bacterias, tenían una estructura mucho más simple que las células actuales, y durante 2.000 millones de años todas las formas celulares que existieron en este planeta fueron procarióticas. Recién hace unos 1.500 millones de años, en la anteúltima barra hacia la derecha, aparecen las primeras células con un núcleo verdadero. Y 750 millones de años después, es decir, hace 750 millones de años, aparecen los primeros organismos multicelulares. ¿Cómo se formaron las primeras células? ¿Cómo pasamos del mundo químico al mundo biológico? Antes de ir a ese punto del origen de la célula, podemos pensar en dos consecuencias que están relacionadas con estos principios que vimos de la teoría celular. Hay dos generalizaciones que se pueden extraer de la teoría celular. La primera es que las células están vivas. Cada una de nuestras células está viva. Nuestras células no pueden vivir de manera independiente, pero están tan vivas como nosotros. Esas células pueden tomar energía, ya sea en forma de moléculas orgánicas o en forma de luz, por ejemplo, en el caso de las células que tienen la capacidad fotosintética, y pueden tomar materiales de construcción, tipos moleculares que ustedes vieron en las últimas clases, y con eso crecer y reproducirse. Un organismo está vivo porque sus células están vivas. Y por otro lado, lo que un organismo necesita y las características que un organismo tiene, en realidad son las necesidades y las características de las células que los constituyen. Por ejemplo, nosotros necesitamos agua, necesitamos oxígeno y necesitamos alimento porque nuestras células necesitan agua, oxígeno y alimento. ¿Por qué una persona no puede sobrevivir
en ausencia de oxígeno. Podemos contener la respiración por cierta cantidad de tiempo, dependiendo del entrenamiento, por 1 minuto, 2 minutos, y en una situación crítica una persona puede sobrevivir después de varios minutos de anoxia, de ausencia de oxígeno. Sin embargo, eso no puede prolongarse durante mucho tiempo. La persona se muere. ¿Por qué la persona se muere? Porque se mueren sus células. Nuestras células necesitan oxígeno. Y como nuestras células necesitan oxígeno, nosotros necesitamos oxígeno. Hay una especie de tiranía celular. Yo tengo que comer porque si no se mueren mis células. Yo tengo que respirar porque si no se mueren mis células. Como vamos a ver cuando lleguemos a energética, en ese punto nos vamos a dar cuenta cuál es la función, por ejemplo, del oxígeno a nivel celular. Piensen que hay una respiración de un organismo completo. Yo inspiro y expiro. Y cuando inspiro la mezcla de gases que componen la atmósfera que me rodea. Ahí hay nitrógeno, hay hidrógeno, hay vapor de agua, hay dióxido de carbono, hay oxígeno. Yo sé que necesito respirar porque necesito oxígeno. Pero el oxígeno no es una necesidad de mis pulmones. El oxígeno es una necesidad de todos los 75 billones de células que componen mi organismo. El oxígeno ingresa por el aparato respiratorio, pero es distribuido por la circulación sanguínea a todas y cada una de las células que componen un ser vivo. Todas las células que están vivas necesitan oxígeno. Las moléculas de oxígeno llegan a cada célula en un sistema de distribución increíblemente eficiente e increíblemente complejo, que funciona por suerte con un control autónomo. No tenemos que estar pensando en eso, no tenemos que estar preocupados por el presupuesto de oxígeno de cada una de nuestras células. El oxígeno llega. Y cuando lleguemos a metabolismo van a ver que increíblemente la función de ese átomo de oxígeno es mantener funcionando una corriente eléctrica en el interior de nuestras células. Mantener funcionando un flujo de electrones que permite que las células reciban energía. Así como el oxígeno permite la combustión de una fogata, y si no hay oxígeno el fuego se extingue, el oxígeno permite la generación de energía química en nuestras células a través de la oxidación de moléculas orgánicas como los hidratos de carbono que vieron hasta hace poco. Yo necesito oxígeno porque mis células necesitan oxígeno. De la misma manera, me alimento porque necesito alimentar a 75 mil millones de células. Vuelvo al tema del origen de la vida. La ciencia biológica propone que la vida se formó a partir de una única célula. O sea que el origen de la vida en el planeta es monofilético. Todos los organismos vivos descendemos de esa célula. Eso no quiere decir que no haya habido más de un ensayo. Y en ensayos me refiero a procesos espontáneos, no al experimento de nadie, sino a procesos espontáneos, que la vida puede haber surgido más de una vez, pero seguramente muchos de esos ensayos no prosperaron. Hay uno que sí prosperó, que hizo que todos los organismos que vivimos en el planeta nos parezcamos muchísimo. No en cuanto a nuestra estructura completa, yo no me parezco mucho a una planta de lechuga, sin embargo mis células se parecen muchísimo a las células de una planta de lechuga. Y mis células se parecen muchísimo a un organismo unicelular como puede ser una bacteria. Todos los organismos vivos compartimos el mismo código genético. Todos tenemos ácido desoxirribonucleico como unidad molecular de almacenamiento de la información genética. Todos tenemos el mismo mecanismo básico de copia del ADN. Ese ácido desoxirribonucleico que llamamos ADN o DNA se tiene que multiplicar, se tiene que dividir antes que una célula se pueda dividir, porque es necesario que cada célula hija reciba una copia genética completa. La forma en que se expresa ese ADN para sintetizar proteínas y para que funcione toda la maquinaria de cada una de los miles de millones de células que forman un organismo multicelular como nosotros, o de las células individuales de organismos unicelulares, esa expresión se basa en mecanismos comunes, con ligeras variaciones son iguales en todos los organismos. La forma en que se producen las macromoléculas, que es el anabolismo, y la forma en que generamos energía a partir de la oxidación de esas macromoléculas, que es el catabolismo, también se basa en reacciones muy parecidas en formas celulares muy diferentes. Y ese parecido no es casual. Ese parecido tiene que ver con que todos los seres vivos derivamos de ancestros comunes. Nos parecemos porque somos parientes. ¿Cómo se formaron las primeras células? Bueno, suponemos que las primeras moléculas orgánicas
se formaron a partir de los gases que componían la atmósfera primitiva. A partir de moléculas simples se habrán formado polímeros. ¿Se acuerdan que los polímeros son moléculas más complejas, más grandes, formadas por la repetición de unidades estructurales menores que llamamos monómeros? En algún punto tiene que haber aparecido la capacidad de autorreplicación, la capacidad de multiplicación de esos tipos moleculares complejos. Esos tipos moleculares complejos tendrían distinta suerte, distinta capacidad de dividirse y de persistir dependiendo de sus características. Quiere decir que seguramente ha habido un proceso de selección. Las formas moleculares que no conseguían persistir desaparecían y las que sí podían hacerlo según las condiciones ambientales que los rodeaban persistían en el tiempo. En algún punto además tiene que haberse desarrollado esa piel celular, esa membrana que decíamos rodea a todas las células y que hace que el medio interno pueda ser distinto al medio externo. Igual que en el caso de las moléculas responsables del almacenamiento de información y de la autorreplicación, esa membrana estaría formada por una aglomeración, por una agrupación de moléculas. Esto es teoría, pero a lo largo de la historia de la ciencia se han desarrollado distintos experimentos tratando de poner a prueba estas hipótesis. ¿Puede ser que a partir de moléculas orgánicas simples se formen moléculas orgánicas más complejas, que se formen polímeros a partir de moléculas inorgánicas, como las que había en la moléculas inorgánicas o orgánicas simples, como las que había en la atmósfera primitiva en la Tierra? Entonces distintos científicos, como por ejemplo Stanley Miller, desarrollaron experimentos en los que colocaban una atmósfera con una mezcla de gases semejantes a las de la Tierra primitiva, con amoníaco, con metano, con vapor de agua, con hidrógeno, pero además agregaban agua a esas esferas de vidrio y hacían correr corrientes eléctricas a través de ese gas, esa mezcla de gases, y comprobaron que a partir de esas moléculas simples, de esos gases y del agua, se podían producir moléculas más complejas como los aminoácidos. Ahora, una cosa es un aminoácido, que no está vivo, y otra cosa es una célula, que sí está viva. Voy a dar un salto muy grande y voy a venirme a la actualidad. Este señor que está en la fotografía es Jack Szostak. Jack Szostak es un investigador que vive en el Reino Unido, que ha hecho grandes contribuciones al entendimiento respecto de la manera en que se puede dar ese salto de lo químico a lo biológico, de cómo pueden aparecer las primeras estructuras celulares, a partir de lo que él llama protocélulas. En noviembre de 2013 él consiguió generar en sistemas abióticos protocélulas, quiere decir estructuras que incluyen moléculas con la capacidad de replicarse, moléculas de información genética, en particular ARN, ácido ribonucleico, rodeados por estructuras membranosas que permiten definir un límite entre esa protocélula y el ambiente que las rodea. Para Szostak, la vida en el planeta Tierra probablemente no comenzó en los mares, como se pensó durante mucho tiempo, sino quizá en un pequeño lago o en un charco de agua dulce, donde los aportes de agua dulce de la lluvia permitían mantener más o menos estables esos complejos de lípidos que podían formar láminas o estructuras membranosas que rodeaban a la célula. Él propone además que el desarrollo de las primeras células probablemente se produjo cerca de fuentes hidrotermales, lugares donde había agua termal, en climas fríos, donde la alternancia entre ambientes cálidos y fríos permitía generar condiciones apropiadas para la duplicación de los polímeros que ahora conocemos como ácidos nucleicos. Según Szostak, estamos cerca de conocer cómo fue el salto entre ese mundo químico y el mundo biológico. Esa es una de las teorías más aceptadas respecto al origen de la vida. La vida se originó, las primeras células se originaron en la Tierra primitiva. Pero no es la única teoría. Algunos afirman que la vida podría haber venido del espacio. Eso se conoce como teoría de la panspermia. Puede ser que formas simples de vida
pudieran haber colonizado nuestro planeta transportadas en meteoritos o en cometas. Hay distintas evidencias que permiten afirmar esto. Por ejemplo, hay bacterias que son capaces de vivir en el espacio. En 1967, como parte de los proyectos de poner personas en la Luna, hubo una misión que se llamó Surveyor 3, y Surveyor 3 fue hasta la Luna y volvió, una misión no tripulada, y el Surveyor lo que llevaba, sin que nadie lo supiera, de manera inadvertida, era bacterias de una especie que se conoce como Streptococcus mitis. Estas bacterias contaminaban la nave, el exterior de la nave, viajaron hasta la Luna, volvieron a la Tierra, y cuando volvieron a la Tierra fueron descubiertas y pudieron ser reanimadas, digamos, pudieron ser puestas de nuevo en un cultivo y se pudo ver que podían volver a reproducirse pese a haber estado en un viaje como el que estamos hablando hasta la Luna, haber estado en el espacio exterior. Las bacterias son capaces de vivir a 40 kilómetros de altura, se han detectado bacterias en la alta atmósfera hasta 40 kilómetros de altura. De todas maneras, esta teoría de la panspermia, incluso algunos dan un paso más y hablan de lo que se llama panspermia dirigida. Quizá haya inteligencias no humanas en otros lugares del universo que a propósito promuevan la colonización por formas de vida simples como pueden ser bacterias en distintos planetas con el objetivo, quién sabe de qué, por ejemplo de generar formas de vida más complejas y más diversas como las que tenemos nosotros ahora por algún motivo. Eso parece totalmente ciencia ficción. Por otro lado, no nos salva de la pregunta inicial, que es ¿cómo surgió la vida? Puede haber venido en un meteorito de otro lado, pero ¿cómo surgió en ese otro lugar? Las teorías de origen terráneo de la vida, sí nos responden esa pregunta. Por otro lado, también es difícil pensar que una bacteria pueda soportar la temperatura que se genera en el rozamiento cuando ingresa un meteorito a la atmósfera terrestre, pero bueno, lo que les contaba del Surveyor 3 parece mostrar que de alguna manera son capaces de resistirlo. Ha habido algunos fenómenos interesantes, como por ejemplo uno registrado para el año 1896 en un lugar de la India que se llama Kerala y en la vecina Sri Lanka, que se conoce como la lluvia roja de Kerala. Distintos investigadores, ese es un fenómeno que se ha repetido en distintos momentos de la historia. En Kerala cae una lluvia de color rojo. Y se ha investigado la estructura y la composición de esa lluvia, y en publicaciones modernas, por ejemplo del año 2001, se propuso que probablemente se trataba, pues se encontraron estructuras parecidas a células bacterianas, que podía tratarse de organismos simples que hubieran sido transportados desde el espacio, por ejemplo, en asociación con la cola de un cometa, y que luego de ingresar a la atmósfera hubieran caído en forma de lluvia en esa región del planeta. Una explicación divertida, y probablemente, si eso hubiera sido cierto, podrían haber sido las primeras pruebas de existencia extraterrestre de la vida. Sin embargo, en 2006 estudios más detallados formaron que en realidad lo que había en la lluvia roja de Kerala eran esporas de algas unicelulares. Esporas de algas unicelulares que tienen una capacidad de dispersión increíble. Las esporas son estructuras de resistencia y de dispersión de distintos tipos de organismos, incluidas las algas. Y se conoce que distintos tipos de algas son capaces de moverse, a veces a través de los océanos, de un continente a otro, volando a alturas muy grandes por encima de la superficie. Y se pudo identificar que las estructuras que se habían encontrado en ese caso en realidad eran las de algas. Este es otro caso, que es el de un meteorito, una roca de diogenita, que se conoce como ALH 84001, que fue encontrado en 1984 en la Antártida. Es una roca que pesa casi 2 kilos y que por la estructura química que tiene se afirma que es una roca proveniente de Marte. Probablemente un pedazo del planeta Marte que fue expulsado del planeta hace muchísimos millones de años por el choque de un meteorito con Marte,
que habrá estado deambulando por el espacio durante mucho tiempo y que llegó a la Tierra hace 13.000 años. Hace 13.000 años que esa roca llegó desde el espacio exterior a la Tierra. Cuando se estudia microscópicamente esta roca, se descubre que hay formaciones, ahí a la derecha tenemos una fotomicrografía, formaciones semejantes a células bacterianas. Entonces se discute si puede ser que este meteorito sea la primera evidencia de que hace 4.500 millones de años en Marte había formas de vida que en algún punto se parecían estructuralmente a las formas de vida primitivas de la Tierra. Sin embargo, hay muchos que afirman que lo más probable es que estas estructuras sean consecuencia de la contaminación del meteorito posterior a su deposición en la Antártida por parte del medio que lo rodeaba. Así que las evidencias siguen siendo no concluyentes. Más allá del origen de las células, de cómo aparecieron las primeras células, nos vamos a enfocar ahora en esta clase introductoria en los distintos tipos celulares. Y primero podemos clasificar a las células de acuerdo a cómo construyen sus moléculas orgánicas y cómo generan la energía que necesitan para sobrevivir, para reproducirse, para crecer, para mantener su actividad metabólica. Y así podemos clasificar a las células en dos grandes grupos. Por un lado están los heterótrofos. Heteros quiere decir distinto y trofos es alimento. Son organismos que dependen de moléculas orgánicas para obtener energía y bloques constructores. Todas nuestras células, cada una de nuestras células es una célula heterótrofa. Todas nuestras células necesitan una fuente externa de moléculas orgánicas para sobrevivir. Es por eso que nos tenemos que alimentar, porque estamos hechos de células heterotróficas. En cambio, hay células que son autótrofas. Son células que son capaces de sintetizar sus propias moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas simples como el agua y el dióxido de carbono. Eso pasa con las células vegetales. En una planta, muchas de las células de una planta, no todas, pero muchas de las células, contienen pigmentos fotosintéticos, entre ellos la clorofila que les da el color verde, que permiten la captación de energía lumínica y asociados a ellos hay una serie de estructuras y de procesos metabólicos que vamos a ver en detalle más adelante que resultan en la transformación de esa energía lumínica en energía química que queda almacenada en los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno ricos en energía de sus carbohidratos y del resto de las moléculas orgánicas que sintetizan. Una planta no tiene un sistema digestivo, no es como nosotros. No necesita alimentarse de moléculas orgánicas para sobrevivir. Es capaz de sintetizar sus propias moléculas orgánicas. No todas sus células pueden hacerlo, pero las que lo hacen generan moléculas orgánicas suficientes como para que sobrevivan ellas y el resto de las células que conforman la estructura de una planta. Hay autótrofos multicelulares, como una planta, hay heterótrofos multicelulares, como nosotros, y hay autótrofos y heterótrofos unicelulares, como vamos a ver también más adelante. La mayoría de los organismos autótrofos son fotótrofos, quiere decir obtienen la energía de la radiación solar. Esta afirmación en realidad es una afirmación que en los últimos años se ha puesto en duda a medida que se conoce la diversidad de organismos que habitan los océanos y que se ve que hay muchísimos microorganismos que dependen de reacciones químicas inorgánicas que se producen en los océanos y que los convierten entonces en seres capaces de absorber la energía que se libera en esas reacciones. Ya no son fotoautótrofos, sino que son quimioautótrofos, ¿sí? Son organismos capaces de captar energía de reacciones inorgánicas. Probablemente los quimioautótrofos resulten más importantes en abundancia que los fotoautótrofos, solo que los conocemos mucho menos. ¿Cuáles son los elementos estructurales comunes a todas las células? Hay tres que son básicos. El primero, la membrana que rodea a la célula y que está formada básicamente por una bicapa de fosfolípidos y de proteínas. Segundo, el citoplasma, que es el contenido celular, que es fluido, se conoce también como citosol, y que contiene los orgánulos responsables de todas las funciones de la célula, que pueden ser más o menos, que tienen distintas características según el tipo celular del que estemos hablando. Y el tercer componente común a todas las células es la presencia de material genético, particularmente de ácido desoxirribonucleico, ADN, donde están contenidas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas que requiere esa célula.
Aparte de estas tres cosas que son comunes, la estructura celular es muy diversa, como pudimos ver en las primeras diapositivas de esta clase. Algunas células son unicelulares, son solitarias, independientes. Cuando una célula, un organismo unicelular se reproduce, lo que da es dos o más organismos, ¿sí? Otros organismos están formados por muchas células y entonces las células se reproducen para dar más células, por ejemplo, de un tejido, ¿sí? Células musculares dan otras células musculares y así. Esas células de los organismos multicelulares no pueden vivir de manera autónoma, sino que necesitan de otras células del mismo organismo. Otra gran clasificación de las células es, ya lo hemos ido nombrando, entre células procarióticas y eucarióticas, o entre organismos procariotas y eucariotas. Una diferencia mayor entre las células es si el material genético está o no está rodeado por una membrana. Decimos que una célula es eucariota, eu quiere decir verdadero, y carios es núcleo, cuando tiene un núcleo verdadero, cuando el material genético está rodeado por una membrana. Y decimos que una célula es procariótica cuando no tiene una membrana que rodee el material genético. Sí tienen ADN, pero no tienen un núcleo definido. Las bacterias y un grupo de organismos fotosintéticos que conocemos como cianófitas o algas verde azuladas son procarióticas. En cambio, todos los protistas, todos los animales, todas las plantas y todos los hongos son organismos eucarióticos u organismos formados por células eucarióticas, ¿sí? ¿Qué características comparten las células procariotas y eucariotas? Algunas ya las nombramos. Los dos tipos celulares tienen membrana celular o membrana plasmática y tanto en procariotas como eucariotas la estructura de bicapa fosfolipídica con proteínas es común. Pese a que hay diferencias, como vamos a ver más adelante. Segundo, en los dos tipos celulares la información genética está codificada en el ADN. Los códigos genéticos son idénticos. Las letras que conforman ese código genético son las mismas. Los mecanismos que sirven para llevar esa información genética a proteínas también son parecidos, e incluso los orgánulos en los que se produce la síntesis de proteínas que se llaman ribosomas son semejantes. Tienen diferencias, pero son semejantes. Las rutas metabólicas, las rutas por las cuales se genera energía o se sintetizan moléculas orgánicas complejas, son compartidas. Muchas de ellas son comunes a procariotas y eucariotas. El sistema de generación de energía a partir de moléculas orgánicas y de almacenamiento temporario de esa energía en el ATP es el trifosfato de adenosina, es la molécula que contiene dosis de energía apropiadas para almacenar temporariamente la energía justamente y para dosificarla en las distintas necesidades que tiene la célula, son las mismas en procariotas y eucariotas. En el caso de los organismos fotoautótrofos, los mecanismos fotosintéticos también son semejantes. La forma de sintetizar y de insertar las proteínas en la membrana también son comunes. Y finalmente, la estructura de los proteosomas, que son bolsas de enzimas rodeadas por una membrana y que tienen como función principal la digestión de las proteínas, la hidrólisis de las proteínas, también tienen la misma estructura entre procariotas y eucariotas. Fuera de eso, si miramos una célula procariótica y eucariótica, representadas acá como mitades de células, arriba y a la izquierda una célula eucariota, abajo a la derecha una célula procariota, fuera de esas similitudes hay una serie de diferencias importantes. En general, vamos a verlas con más detalle como decían las clases que siguen, pero en general las células eucarióticas son mayores, son más grandes, tienen un núcleo definido como habíamos dicho y son mucho más complejas en su interior porque tienen una mayor diversidad de orgánulos membranosos. Hay una serie de organelas que están en una célula eucariótica y no están en una célula procariótica. Las células procarióticas tienen ADN pero no tienen membrana nuclear, son más pequeñas y son mucho más simples en términos de la cantidad y diversidad de organelas o orgánulos que contienen. Las células procarióticas, repasando, son más pequeñas que las eucarióticas, tienen el material genético, el material nuclear es ADN, pero es una sola molécula circular de ADN, no está rodeada esta molécula por una membrana, no tienen colesterol en su membrana celular, se acuerdan que el colesterol era un lípido, está presente en la membrana celular de los animales. En las células procarióticas no hay colesterol, salvo en un grupo particular,
de células procarióticas que se llaman micoplasmas, que son tipos bacterianos, de los cuales hay unas 100 especies más o menos. Algunas son responsables de algunas enfermedades humanas, por ejemplo hay tipos de neumonía causados por micoplasmas y hay enfermedades de transmisión sexual causadas por micoplasmas. Fuera de eso, fuera de los micoplasmas, los procariotas no tienen colesterol en su membrana celular. Por otro lado, las células procarióticas tienen una pared celular de peptidoglucano, que es una glicoproteína, es un complejo entre una proteína y un azúcar. Excepto en los micoplasmas, que no tienen pared celular, el resto de los procariotas tienen una pared celular de peptidoglucano por fuera de su membrana celular. No hay orgánulos membranosos en los procariotas, sí tienen ribosomas, los orgánulos responsables de la síntesis de proteínas, y dentro de las células procarióticas están las bacterias y las algas verde azuladas que ya hemos nombrado. Las células bacterianas son mucho más simples que las células eucarióticas, pero son muy diversas y muy complejas en términos bioquímicos. De hecho, sus características bioquímicas, sus habilidades para metabolizar distintas sustancias son utilizadas como una de las herramientas más importantes para reconocerlas y clasificarlas. Las bacterias son organismos simples, pero son además los organismos más abundantes en todo el planeta. Se dividen por fisión binaria. Obviamente antes de la división se tiene que duplicar el material genético, y se dividen en dos por fisión. Una división puede ocurrir cada 20 minutos en términos globales, y eso nos da que a partir de una célula bacteriana, en 12 horas, por esa progresión matemática, podemos llegar a tener 6.000 millones de células. Quiere decir, en 12 horas, a partir de una célula bacteriana, que sabemos es un individuo, por eso son organismos unicelulares, tenemos tantas bacterias, casi tantas bacterias como personas habitan el planeta. Se pueden alimentar prácticamente de cualquier sustrato orgánico. Quiere decir, pueden aprovechar la energía contenida prácticamente en cualquier tipo de molécula orgánica. Son tan diversas que cubren toda la variedad que nos podemos imaginar de espectros tróficos. Y algunas, como habíamos dicho, son capaces de obtener energía de la luz solar o de reacciones inorgánicas exotérmicas, exergónicas, de reacciones inorgánicas que liberan energía. Para terminar esta clase, vamos a ver cuáles son las características de las células eucarióticas, que dijimos que son más complejas, que no estaban en los procariotas. La primera es que la célula tiene un núcleo y un citoplasma. Hay una membrana que envuelve al núcleo, tiene estructuras complejas y tiene poros, como vamos a ver en la próxima clase. Los cromosomas son mucho más complejos que los de los procariotas, están formados por ADN y por unas proteínas que se conocen como histonas, que permiten complejizar y organizar muchísimo mejor el material genético. Es mucho más abundante que el material genético que está en una célula procariótica, y eso facilita los procesos de división celular. Los orgánulos citoplasmáticos membranosos son abundantes y son complejos. Ahí está el retículo endoplasmático, liso y rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, endosomas, peroxisomas, glioxisomas, que veremos en detalle en las próximas clases. Hay orgánulos citoplasmáticos que están especializados en la respiración, que son las mitocondrias, y orgánulos especializados en la fotosíntesis, que son los cloroplastos. Los procariotas respiran, y también algunos de ellos son capaces de tienen capacidad fotosintética, pero no tienen estructuras en forma de organelas particulares para esas funciones. No hay mitocondrias y no hay cloroplastos en los procariotas. Los eucariotas tienen un sistema complejo de citoesqueleto, que es el conjunto de estructuras, de la complejidad estructural del citoplasma, que permite mantener la forma del citoplasma y además compartimentalizar el citoplasma para que ocurran distintas actividades metabólicas en distintas regiones del citoplasma. Los eucariotas tienen cilios y flagelos complejos que les permiten moverse o que permiten que se mueva el medio que rodea a las células. Por ejemplo, las células de nuestra tráquea tienen cilios, que son pequeñas proyecciones con forma de pelo, rodeados por membrana plasmática, que con su movimiento coordinado hacen que el mucus que tapiza la tráquea se mueva y capture partículas extrañas y las quite del sistema respiratorio y las lleve hacia el estómago, donde son digeridos. Las bacterias tienen flagelos, pero los flagelos bacterianos son mucho más simples y estructuralmente diferentes.
Las células eucarióticas son capaces de ingerir materiales dentro de vesículas plasmáticas, como vimos cuando hablábamos al principio de la clase de las amebas. Pueden formar por fagocitosis vesículas que les permiten incorporar alimentos hacia el citoplasma. Esos alimentos después son degradados por enzimas particulares. En el caso de las células vegetales, la pared celular contiene celulosa, es diferente de la pared celular de las bacterias. La división celular se organiza en torno a una estructura que se conoce como uso mitótico o uso acromático, que está formado por unas proteínas globulares que se denominan microtúbulos y que permiten, estructuras proteicas formadas por una proteína globular que se llama tubulina, que forma los microtúbulos. Y esos microtúbulos permiten la separación de los cromosomas en el momento de la división celular. Cada célula en los eucariotas tiene dos copias de los genes, tiene dos conjuntos de genes. Un gen proviene de cada padre. Cada una de nuestras células, excepto los gametos, excepto óvulos y espermatozoides, tienen 46 cromosomas. 23 heredamos de nuestra madre, estaban contenidos en el óvulo. 23 heredamos de nuestro padre, estaban contenidos en el espermatozoide. Cada una de las células en un organismo eucariota, excepto los gametos y excepto otras células que se producen por un tipo especial de división que reduce a la mitad el número de cromosomas, y vamos a ver más adelante, el resto de las células tienen dos copias de genes. Hay tres enzimas diferentes para sintetizar el ARN, que son las polimerasas del ARN, y además muchos de los organismos que están dentro del grupo de los procariotas tienen una reproducción sexual que requiere meiosis y fecundación. Meiosis, el tipo de división que permite formar gametos y que permite formar esporas, que permite formar células haploides, células con un solo juego de cromosomas, a partir de células con dos juegos de cromosomas, que después, en el caso particular de los gametos, se fusionan para formar nuevamente un cigoto con dos juegos de cromosomas. De todas maneras, todo esto lo vamos a ver con muchísimo más detalle cuando lleguemos a los capítulos de división celular. Terminamos acá entonces con esta diapositiva de presentar la diversidad de características que tienen las células, la variedad de tipos de celulares, pero también los principios generales que comparten todas las células. En la próxima clase vamos a empezar a ver en muchísimo mayor detalle cómo están formadas las estructuras básicas de la célula, comenzando por la membrana plasmática.